Desde el oriente de El Salvador, somos Emaús TV, una señal que viene desde lo alto. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Fíjense que hay algunos aspectos importantes que necesitamos notar, de que Pablo tenía la tarea, de hecho, era una tarea muy difícil en este tiempo. Acuérdense que la iglesia estaba siendo perseguida y Pablo había pasado por una terrible persecución a punto de que lo lapidaran. Y Dios hizo un milagro con este hombre. De hecho, Dios, hermanos, hemos aprendido en el estudio de Hechos que Dios es soberano y no sé por qué, pero el Señor nos está llevando a que todos los estudios encontramos que Dios tiene control de todas las cosas. Y esto quizás debería de animarnos a nosotros de cómo Pablo es rescatado de la muerte después de haber sido lapidado y inmediatamente, el día después de haber sido lapidado, Pablo sale con el ministerio que Dios le ha encomendado. Ojalá nosotros tuviéramos este mismo ánimo, a pesar de las circunstancias, continuar siempre en la obra que el Señor nos ha encomendado hacer. De hecho, hermano, es difícil obrar en la medida en nuestra humanidad, porque de hecho hay tanta flaqueza en nuestra humanidad que no nos permite obrar por nosotros mismos. Y por eso, no de balde el Señor dejó el Espíritu Santo en nosotros para que nos diera fuerza, nos diera ánimo, nos empoderara para poder hacer la obra. De otra manera, es difícil, es imposible hacerlo. Ahora, por eso, fíjense en el versículo 22, hay dos palabras muy importantes que quiero que veamos en el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Confirmando, es una palabra muy importante en este versículo, que quizás lo que crecimos en el catolicismo, entendemos o tenemos una equivocación de esta palabra. Porque de hecho el catolicismo usa mucho esta palabra para confirmarlo, pero dentro de la iglesia católica, y no confirmarlo en lo que Pablo está diciendo aquí. Confirmarlo en qué dice Pablo en el versículo 22. Fíjense que dice dos cosas muy importantes: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. De hecho, la confirmación, y en el griego, la palabra aquí confirmando, noten de que es un gerundio. Y el gerundio no acepta el tiempo presente, sino que es un asunto que se hace continuamente. De hecho, la acción de Pablo era precisamente enfatizar el hecho de que los creyentes fueran confirmados. ¿Y qué significa la palabra confirmar? En el griego es episterizo. Y episterizo significa establecer. De hecho, hermano, esta es una tarea muy significante, y yo animo a los que tienen el ministerio evangelístico. No nos interesa a nosotros, quizás personalmente, como predicadores del evangelio, gloriarnos en que la gente se salve porque nosotros llevamos el mensaje del evangelio. No es el interés nuestro, pero sí es el interés confirmar a los creyentes por una razón importante. Porque el confirmar en el asunto del griego, de esta palabra, en el uso, es establecerlo. ¿Y cómo puede establecerse una persona en la fe o en el evangelio si no es enseñado correctamente? De hecho, una persona, y aquí estaba hablando acerca de los discípulos, Pablo no solo iba y presentaba el evangelio y se iba a la ciudad. De hecho, a estas ciudades ya había ido Pablo. Pero Pablo
iba a los otros lugares y después regresaba. ¿Para qué? Para establecerlos. La palabra confirmar también significa fortalecer. De hecho, hermano, un creyente inmaduro es muy fácil que se vaya y que deje la fe y que deje el evangelio y pueda irse y desviarse. Y por eso el énfasis del Espíritu Santo de llevar a Pablo y establecer o fortalecerlo o hacerlo firme, que es la palabra en el griego utilizada aquí para confirmarlo, es precisamente para que los creyentes pudieran estar firmes en la fe, en el evangelio, pero también poder crecer. Ahora, no es una tarea fácil y yo animo, hermano, que cuando usted predique el evangelio, de hecho, sembramos la semilla, el Señor obrará y la persona tendrá la responsabilidad de creer. Pero en la medida que tengamos oportunidad de que la gente abre puertas para que pueda ir y establecerse en la verdad, es importante hacerlo. De hecho, hay una razón primordial aquí, lo vamos a ver por qué. Fíjense que el tema que estamos viendo ahora es la designación de ancianos. Pero, ¿cuál es la importancia de establecer ancianos en la iglesia? Y aquí, cuando yo estaba estudiando, estaba viendo este asunto que es muy importante. Porque de hecho, ahora a la iglesia, o a la iglesia del Señor, o a la iglesia local, se ha enfrascado en permanecer en una sociedad y no establecerse en la verdad de la cual la estableció Pablo y los apóstoles, según lo que estamos viendo aquí. Hace un tiempo yo me preguntaba por qué las iglesias tienen que participar de sociedades o de asociaciones. Yo no sé si por qué ustedes se han preguntado. Bueno, esta iglesia participó mucho de algunas sociedades. Yo recuerdo, aquí había sociedades de jóvenes, había sociedades de mujeres, había sociedades de un montón de cosas, pero si nosotros vamos a la Biblia, entendemos que no hay ningún esquema de esto dentro de la palabra. No existe. Ahora, sí hay algo importante dentro de todo esto. Sí hay una autonomía que el Señor ha delegado y por eso hay designación de ancianos dentro de la iglesia. Recuerdan de que esta iglesia ha enseñado cómo Dios establece un esquema vertical hacia una práctica horizontal dentro de la iglesia. Y es muy importante. No de balde el Señor encomendó a pastores para que puedan, digamos en otro sentido, guiar al rebaño. Y en este sentido, Pablo establece este principio para que la gente pueda ser confirmada. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes están tan establecidos y firmes en la fe en la cual han creído. Y la fe del versículo 22 precisamente es el evangelio. No se refiere a otra cosa, se refiere en el evangelio. Pero es muy importante entender, hermano, cuando nosotros hablamos del evangelio, no solo hablamos del evangelio para salvación, sino el evangelio es el principio fundamental de la vida práctica de la iglesia. Y por eso Pablo lo está mencionando aquí. Ahora, un creyente no puede vivir separado del evangelio. Recuerden que el evangelio trata con una persona. ¿Y la persona quién es? Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el centro primordial del evangelio, los creyentes deben de tener una relación con Jesucristo o no. Sí, debe de haber una relación. Y por eso los creyentes no debemos desligarnos del evangelio. Debemos de tener una relación con el evangelio porque, de hecho, el evangelio es una relación personal con el Señor. Ahora, fíjense bien en el versículo, por eso Pablo dice aquí, confirmando los ánimos, porque de hecho, ¿en qué se encontraba la iglesia en este momento? En una gran persecución. ¿La iglesia conocía lo que a Pablo le había sucedido anteriormente? Sí. Y de hecho, Pablo es probable que murió. Bueno, he leído algunos comentaristas y algunos piensan que Pablo murió, pero el Señor lo rescató. Ahora, la pregunta sería, ¿para qué el Señor rescata a Pablo? Aquí, ¿para qué? De hecho, ¿era Pablo útil o no
para el ministerio. De hecho, sí. Ahora recuerden que Pablo, después de haber sido Saulo de Tarso, el hombre eminente y potente y grande, Dios lo reduce a ser pequeño, porque eso significa Pablo. ¿Pero por qué? Pablo lo explica. De hecho, Pablo siempre ha tratado de explicar en todas sus cartas que él es tan pequeño porque es tan débil que en esa debilidad el Dios que nosotros tenemos se ha manifestado. Y por eso Dios, si nosotros logramos ver aquí, Dios está haciendo una gran obra con la iglesia ahora y con Pablo. Miren en el versículo 22. Recuerden que la palabra exhortar no es regañar. Hemos visto esta palabra. Algunos piensan que la palabra exhortar es darle un regaño a la gente. Y no se trata de eso. De hecho, hermano, lo que Pablo está haciendo aquí, cuando dice confirmar y exhortar, es porque los creyentes, de hecho, por la misma vida tediosa que vivimos y por los problemas que enfrentamos, muchos de los creyentes vamos a flaquear y nuestros ánimos van a decaer. Pero Pablo por eso aquí dice, exhortándole, porque la palabra significa animar. El propósito es animar. Y por eso Pablo dice, animándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora yo pregunto, hermano, y yo por eso, yo no sé por qué el Señor siempre me lleva a expresar estas palabras. ¿Los creyentes vamos a padecer o no vamos a padecer? Allá afuera nos venden una idea diferente los hombres. Pero de hecho, hermano, el padecimiento del cual está hablando aquí Pablo es el padecimiento por amor al Señor. Ahora, que muchos no reclaman esta promesa. A algunos les gusta la promesa de dinero, de prosperidad y de otras cosas. Pero los creyentes vamos a sufrir. Es una verdad y necesitamos creer esta verdad porque es una realidad de los creyentes. Cuando estamos enfatizados en el Evangelio y tenemos una relación con el Señor, siempre van a haber problemas en los creyentes. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar esos problemas? Bueno, hemos visto y el Señor siempre nos lleva que la única manera de enfrentar los problemas y las dificultades que enfrentamos por amor al Señor es solo por fe. Solo por fe en el Señor. No puede haber otra manera de hacer. Ahora, fíjense bien también en el versículo 23. Y aquí vamos a entrar en el tema que tenemos ahora. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Ahora, hay algo importante que necesitamos ver aquí. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Noten que nos dice en la iglesia. ¿Por qué no dice en la iglesia? Fíjense que hay una razón muy importante y voy a explicarlo. No dice, fíjense que Pablo dice en cada iglesia. Porque de hecho, de aquí, en este versículo, es donde se enfatiza una iglesia para tener un líder general y mundial. Pero no es verdad. Pablo dijo aquí realmente en la iglesia o en cada iglesia. Noten de que es tan necesario constituir ancianos en cada iglesia porque tienen una tarea importante. Ahora, noten cuál es la tarea de Pablo aquí. Constituir, confirmar, llevar el mensaje del Evangelio, reafirmar a los creyentes, pero también establecerlos en la verdad. Ahora, es importante que los creyentes tengamos también esta tarea hoy en día después de predicar el Evangelio. Sí, es muy importante. Es muy importante establecer a los creyentes, pero también es muy importante que nosotros no tenemos la potestad de llevar, de hecho, ancianos en la iglesia. De hecho, los ancianos, ¿quién los elige? Y veamos un punto número 1. ¿Quién elige a los ancianos? Dios los elige. Ahora, es muy importante entender de que en esta transición, de hecho, fue usado Pablo y los apóstoles para
para hacer esta obra, pero lo hacían a su antojo. No. ¿Quién estaba guiando esta obra por medio de Pablo para hacerlo? Era el Espíritu Santo quien estaba haciendo. Ahora, fíjense bien, y esto nos denota algo importante a nosotros. Y yo por eso decía al principio, la iglesia tiene autonomía. Y por eso es que yo nunca he estado de acuerdo en que la iglesia esté enfocada en directivas o en otro asunto que Dios no ha determinado hacerlo. Porque ¿quién es la cabeza local de la iglesia local? De hecho, Pablo dice, en cada iglesia estaba hablando de la iglesia local, no estaba hablando de la iglesia en general. Pero sí, el problema ha sido, hermano, quizás el abuso de algunos pastores no llamados y no hay quien los controle, sí, ¿verdad? Porque en las directivas a veces frenan a los pastores que son mañosos y todo eso, ¿verdad? Sí. Ahora, un pastor puesto por Dios es obvio que no va a tener ninguna de estas dificultades, ni los ancianos puestos realmente por Dios, pero ahora no funciona de esa manera. Si fuera así, hubiera problemas, pero vemos pastores involucrados en hurtos, vemos pastores involucrados en un montón de cosas. Y si ellos se mandaran solos, no hubiera control en la iglesia, en cambio las directivas tienen eso. Es una organización que Dios ha demandado, pero es la forma de controlar la situación. Ahora, los ancianos vienen a constituir, y dice plural, sí, dice plural, porque es obvio que Dios nunca estuvo pensando en una sola persona para dirigir toda una congregación. Sí. De hecho, hay iglesias inclusive, y aquí podemos aprender algunos asuntos de la vida de la iglesia. Por ejemplo, hay iglesias que son mega iglesias. Yo fui a una mega iglesia en los Estados Unidos donde había una anarquía tan terrible que el pastor cantaba los cantos en el culto, recogía la ofrenda, es decir, él era todo realmente. Y de hecho, lo que el comentario del hermano Bed que acaba de decir, por eso el Señor dice, primero, no dice en la iglesia, sino a cada iglesia. Es un punto importante. Y segundo, noten de que dice ancianos. Porque de hecho, ¿cuántos ancianos debe de tener una iglesia? Una iglesia como la nuestra, de 80 miembros, 2 o 3 ancianos son importantes tenerlos. Pero ahora, la pregunta es, ¿cuál es la tarea de los ancianos? Vaya al capítulo 20. Solo quiero mencionarle algunos asuntos para no perdernos en el sentido de muchas iglesias cómo se han perdido. Y de hecho, las directivas pueden regular ciertas cosas humanas, pero no pueden regular los asuntos espirituales. Y en este punto es donde yo me estoy enfocando. Capítulo 20, versículo 28. Pablo da un consejo y lo vamos a estudiar más adelante, pero necesitamos ver cuál es la tarea de los ancianos. Miren lo que dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién ha puesto a los obispos o ancianos? Es el Espíritu Santo. Y cuando, hermanos, es importante, la iglesia debe saber esto. Cuando un anciano está establecido de acuerdo a la voluntad de Dios, se puede ver. ¿Sí o no? Se puede ver, hermano. ¿Por qué? Porque los ejemplos de un pastor o de un líder espiritual se van a notar en su vida personal y en su testimonio y en su ejemplo. Recuerdan que Pablo le da, el escritor de los Hebreos, y repito este versículo que dije el lunes. El escritor de los Hebreos, el capítulo 13, dice, bueno, deben de ver el ejemplo de los ancianos y de lo que enseñan. ¿Por qué es importante esto? Pero miren el versículo, es muy importante. ¿Por qué? Para apacentar la grey del Señor. ¿Qué es apacentar? ¿Cuál es la tarea del pastor? Cuando un pastor, por ejemplo, en las iglesias hoy en día, lo vemos que está enfocado más en las cosas materiales y no en el darle el alimento, el dar el sustento, en establecer a la iglesia y en fortalecerla en la palabra. Entonces, yo estaría dudando del llamado del pastor.
Y por eso es que el comentario que el hermano Beda sigue es muy importante aquí, porque es verdad, Dios ha llamado obispos no para enriquecerse. De hecho, ustedes han visto al pastor de esta iglesia montado en un gran carro. Yo no veo el carro. Cada vez que lo veo en mototaxi, llegando allá arriba. Y cuando va a su ministerio, va a pie. No anda en las Land Cruiser y los grandes carruajes que usan los grandes predicadores hoy. Pero porque ellos están enfocados en lo material. ¿En qué los estaba enfocando el Espíritu Santo aquí, a los obispos? La parte espiritual, apacentar la grey. Es una gran tarea de lo que predicamos en este asunto. De hecho, hermanos, miren la otra cosa que dice en el versículo. Quiero mencionar un asunto porque es muy importante verlo esto. Fíjense lo que dice: para apacentar la iglesia del Señor. De hecho, ¿los pastores son dueños de la iglesia o el Señor es el dueño de la iglesia? Ahora, hay muchos pastores que no quieren entender esto y se han adueñado de la iglesia. Y por eso usan métodos humanos que no funcionan para poder fortalecer a la iglesia. Hermano, nosotros hemos enfatizado que la única manera de fortalecer y animar la iglesia es por medio de la palabra. No hay otra manera de la cual los creyentes puedan enfocarse y fortalecerse para poder ser animados. Es más, Pablo en la segunda carta a los Corintios usa el capítulo 1 para decir que el Señor y la palabra, el Espíritu Santo, son los que nos fortalecen y nos animan y nos hacen crecer. Ahora, si un creyente no conoce la Escritura, difícilmente va a poder fortalecer y animar a otro creyente. Ahora, pero fíjense bien, la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor y los creyentes no debemos de olvidar esto. ¿Sabe por qué? Porque como un cuerpo la iglesia siempre necesita recordar que quien dirige a ese cuerpo es la cabeza y es Cristo. Amén, hermanos. Allí debemos de estar enfocados. Por eso, cuando Pablo en el versículo 22 les decía, confirmándolos en la fe, estaba hablando de estos asuntos. Estaba diciendo, los creyentes, de hecho, iglesia, debemos de enfocarnos en el Señor para los planes que tenemos como iglesia. Pero personalmente, cada creyente siempre debe de estar siendo guiado por el Señor. Personalmente. Ahora, en un cuerpo como es la iglesia, cada uno de nosotros tiene una función importante. Y esto ya lo hemos estudiado. Cada uno tiene un don o más dones si el Señor ha repartido conforme el Espíritu Santo así. Entonces, pero fíjense, hay algo importante en el versículo 28 y quiero terminar con este versículo para que pasemos al siguiente, en el 14. La cual él ganó por su propia sangre. Muchos de los ancianos y líderes de la iglesia locales han olvidado esta verdad. El Señor pagó un precio por la iglesia y Él es el dueño. De hecho, ¿quién es el único que puede edificar la iglesia? Es el Señor. Hermanos, nosotros solo somos instrumentos para enseñar. Y no debemos de olvidar esto. Debemos de ser humildes en pensar de que el Señor es quien debe dirigir nuestra vida. Cuando hablamos del Evangelio, el Señor debe dirigir las palabras que vamos a decir. Cuando el pastor va a dirigir la iglesia, debe de ser el Señor guiando al pastor, dando sabiduría. Yo no olvido ese versículo de Santiago y la recomendación que hace acerca de pedir sabiduría. ¿Necesitamos sabiduría nosotros, hermanos, a cada momento? Sí. Y Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. El Señor la dará. Hermanos, nosotros necesitamos tener esa dirección vertical para que funcionemos horizontalmente. La iglesia debe de ser dirigida de esa manera. Entonces, volvamos al capítulo 14. Miren lo que dice el versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hay algo importante aquí que recordar. No se puede delegar como iglesia
Fíjense que yo no sé por qué, pero yo siempre ando pensando esto. De hecho, la obra es del Señor y no se va a detener, pero ¿qué pasaría si un día de esto, Dios es soberano y Él sabe? Pero ¿qué tal iglesia estaría preparada la iglesia para poder recibir sabiduría del Señor y delegar a un pastor en vista de que no tuviéramos algún día pastor? ¿Está preparada la iglesia? ¿Cómo harían ustedes para poder elegir a un pastor que dirija la iglesia? ¿Cuáles serían el currículo que ustedes les pedirían? Bueno, allá en muchas iglesias he conocido que el primer currículo que le piden es un título de pastor. Pero realmente Dios está pidiendo eso aquí. No. Fíjense que a veces los hombres para designar ancianos dentro de la iglesia se van en las cuestiones más profesionales que en los asuntos de testimonio y de su fe del creyente. Pero el hermano Jorge mencionaba que un pastor viejo de ser creyente en una iglesia en San Salvador tenía que estar a prueba para poder pertenecer a esa iglesia. ¡Qué terrible! Hermano, qué terrible que un día esta iglesia tuviera un gran decálogo para poder recibir a una persona en la iglesia local. Terrible. Bueno, esta iglesia creo que en un tiempo lo tuvo. Pero hermano, ¿qué es lo único que dice el versículo que determinaron ellos para hacerlo, para designar estos ancianos? Hay algunos aspectos que no son mencionados aquí, pero son obvios, que no decidieron venir vos o venir vos vas a servir aquí en esta área. De hecho, Pablo tuvo una dirección especial del Espíritu Santo para hacerlo. Pero miren en el versículo al final dice: los encomendaron al Señor en quien habían. Es probable que ahora, en este tiempo, hayan pastores que ni aún creyentes sean, hermano. Es probable. Parece el colmo, pero es probable. Es probable que hayan pastores dirigiendo iglesias que ni aún ellos tienen seguridad si son verdaderos creyentes. Un aspecto importante que Dios toma en cuenta acerca de la confirmación de un ministerio, precisamente que sea creyente. Y un creyente, hermano, ¿se nota que es creyente o no? De hecho, debe de haber mucho testimonio. Ahora fíjense bien, Pablo, esta era una iglesia muy tierna, pero era necesario que ancianos fueran designados. Y por eso es importante ver cómo Pablo tuvo la sabiduría para designar, quizás no creyente. ¿Cuánto tiempo había pasado después en el momento que nos encontramos aquí para que Pablo haya designado ancianos ya? ¿Cuánto tiempo había vivido la iglesia más o menos? Después de la partida del Señor, después del Pentecostés, ¿cuánto tiempo más o menos creen ustedes que había pasado aquí cuando Pablo ya estaba estableciendo ancianos? ¿Recuerdan que anteriormente se designaron ¿qué? Diáconos, porque era necesario? ¿Y cuáles fueron los requisitos para los diáconos? Bueno, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen. Estos requisitos, hermano, de hecho son obvios también para la designación de un anciano. Pablo más adelante a Timoteo, en el capítulo 3 de la primera carta, le da a conocer cuáles deberían de ser los requisitos para establecer ancianos y diáconos en la iglesia. Pero Pablo aquí, ¿saben cuánto tiempo había pasado? Más o menos 10 años. No mucho tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto puede crecer un creyente en 10 años si está recibiendo la sana doctrina y está siendo confirmado y establecido en la sana doctrina? Mucho. Mucho. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo un creyente se deja ser confirmado y establecido en la palabra? Esta es la pregunta que a veces
deberíamos de hacerlo. Estamos dejando nosotros que la palabra nos guíe para poder ser confirmado, establecido, ir creciendo en la obra del Señor. Bueno, esto es un asunto personal. Los creyentes deberíamos de hacer esto. Pero habían pasado más o menos 10 años aquí, cuando Pablo está estableciendo. Y de hecho, no creo yo que haya puesto a un niño, un bebé, para dirigir la iglesia. Porque más adelante, en el capítulo 20, en el versículo 28 que vimos, Pablo le da una razón de ser a los ancianos, porque de hecho él ya estaba para irse y para morir. Ahora veamos un asunto importante aquí. Versículo 24 en adelante. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Noten de que Pablo no era un hombre muy estático. Él necesitaba ir a los lugares para poder hacer la obra de confirmación y establecer a los creyentes en la fe. Versículo 25. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Italia. Noten aquí, habiendo predicado. Habiendo es una acción que la hacía en cada momento que él tenía la oportunidad. Era su razón de ser, predicar. Y yo me imagino, ¿cuál era la predicación de Pablo cada vez que iba a los lugares? Hermano, esto lo aprendo yo como predicador. Cada vez que tenemos oportunidad de predicar, necesitamos predicar el evangelio a la gente. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque de hecho vamos a ver un problema, un asunto y un problema serio en el capítulo 15 que ahora vamos a iniciar. Pero fíjense bien, el evangelio necesita ser predicado cada vez, y por eso nosotros no nos cansamos de decir qué es el evangelio y predicar el evangelio, porque mucha gente puede estar dentro de la iglesia pero no ser de la iglesia. Ahora fíjense bien en el versículo 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ahora, aquí me gusta este versículo. Me gusta este versículo, ¿sabe por qué? Porque de hecho, cuando el Señor habla, hermano, cuando el Señor habla y da testimonio de las cosas que estos hombres hicieron en su ministerio, es un asunto importante entender lo que Pablo dice en el versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? ¿Pablo había cumplido la obra? Ahora, ¿tiene razón de Pablo de estar diciendo a Timoteo, he acabado? Algunos usan esto, casi siempre en los funerales usan yo digo eslogan, porque algunos ni hemos empezado a hacer. He peleado la buena batalla, he acabado, por lo demás me está preparado. Pero fíjense aquí lo que dice el Señor y el Espíritu Santo. Y ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían, hermano, habían cumplido la obra. Pablo y los discípulos habían cumplido. Y saben, me llama la atención aquí algo importante que no debemos de olvidar nosotros. ¿Y cuál era lo que Dios le había encomendado a Pablo que predicara? Noten el versículo 26, la gracia. Ahora, hermano, la gracia de Dios es la vida de la iglesia. No hay otro mensaje que podemos predicar. Algunos están predicando la ley hoy o los esfuerzos humanos, pero esos son inútiles para poder ser eficaces en la vida de los creyentes. Pero la gracia de Dios es eficaz en la vida de los creyentes, ¿no? Sí, es eficaz. De hecho, el Espíritu Santo está dando testimonio aquí de que la obra en la gracia del Señor había sido cumplida por estos hombres. Pero en el capítulo 15 vamos a ver un problema serio. Miren lo que dice el versículo 27. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes
cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Qué importante lo que dice Pablo aquí en el versículo 27, porque de hecho, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿Está hablando de bonanza o está hablando de dificultades? Pablo está hablando de dos cosas importantes aquí. Está hablando de cómo Dios se manifestó no solo a los judíos, sino a los gentiles también. Y Pablo está diciendo cómo Dios obró en ambos pueblos. De hecho, la iglesia está constituida de gentiles y de judíos. ¿Hay judíos que son ahora verdaderos creyentes y forman parte de la iglesia del Señor? Sí. Pero los judíos siempre han sido celosos yo a veces pienso de que ellos eran tan políticos que siempre estaban enfocados políticamente en ellos y no espiritualmente en ellos. Y ya lo vamos a ver por qué. Miren lo que dice el versículo 28. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Ahora, ¿por qué Pablo decidió quedarse mucho tiempo aquí? ¿Recuerdan el versículo 22? ¿Cuál era la tarea? Confirmar, establecerlos, animarlos, confortarlos, hacer de que la palabra obrara en ellos por el Espíritu Santo y que pudieran crecer. Pero fíjense, vamos a empezar el capítulo 15 ahora y vamos a llegar hasta el versículo 6, pero quiero que veamos algunos asuntos. Miren, hermanos, 10 años más o menos habían pasado de predicación de los apóstoles cuando Pedro empezó en el capítulo 2 a predicar después del Pentecostés y más o menos en este tiempo algunos judíos estaban tan equivocados en el asunto de la salvación. Miren lo que dice el versículo 1 del 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No cabe duda, hermano, no cabe duda. Y es muy importante, y váyase persuadido de esto, que dentro de la iglesia siempre va a haber gente que va a querer infectar de la falsa enseñanza a la iglesia. Noten de que aquí Pablo está diciendo, miren cómo habla Pablo aquí en el versículo 1 del 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Ahora, algunos que venían de Judea, ¿quiénes eran estos? Primero, venían de Jerusalén. Eran judíos. Y fíjense, y descendieron de Judea a Antioquía. De hecho, si nosotros vemos la distancia que hay de Jerusalén hasta Antioquía, estaban muy distantes, muy distantes. Pero estos hombres, fíjense bien, Jerusalén o la iglesia en Jerusalén tuvo grandes problemas y conflictos con aceptar solamente la gracia del Señor. Y fueron tan celosos que muchos de ellos no recibieron la gracia solamente, sino que estaban siempre tratando de mezclar la fe más algo. Y si no, noten ustedes el versículo 1 empieza. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban. Fíjense que la palabra enseñar no es solo predicar. Puede ser una predicación esporádica, pero diferente a enseñar. De hecho, ellos no solo llegaron a un lugar, dieron un discurso y ya, sino que iban de lugar en lugar y probablemente iban de casa en casa diciendo estas cosas. Y miren cómo la falsa enseñanza puede perjudicar a la vida y la fe de la iglesia. Y por eso Pablo estaba enfocado de confirmar a los creyentes. Ahora miren lo que dice: enseñaban a los hermanos. De hecho, eran creyentes a los que estaban recibiendo una falsa enseñanza. Miren lo que dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hermanos, si a usted le dieran un mensaje diferente ahora,
acerca de que no solamente la gracia de Dios salva, ¿qué pensaría usted? ¿Está tan aferrado a la gracia o va a recibir otras cosas? De hecho, hay hoy en día muchas predicaciones y yo he oído grandes predicadores hoy por la radio, por la televisión, y empiezan muy bien hablando de la gracia, pero de repente al final infectaron el mensaje. Y pueden ser muy buenos predicadores, pero al final infectan el mensaje de la gracia. Aquí es importante hacer notar que algunos buscan iglesias de abolengo como Jerusalén, Sí. la Santa Madre Iglesia. Sí. Y Jerusalén no produjo más que problemas y estorbo para el Evangelio. Y eran acabados. Sí. Antioquía era una iglesia de gentiles que acababa de nacer. Y fue lo que tuvo los misioneros y expandió el Evangelio por todos lados. Y mantuvo a Jerusalén económicamente. Sí. Ellos no tenían el abolengo y aquellos rituales, y como lo acaba de decir aquí, de acuerdo al rito. Sí. Sí. Es decir, ellos solo el orgullo. Hay gente que busca el orgullo de una congregación, Sí. que busca el nombre, pero no busca la salvación, Sí. no busca la esencia. Entonces ellos se habían quedado con aquello de que era la Santa Madre Iglesia, y hoy tenían celos de una iglesia creciente de amor, de verdad, que no eran ellos, no nació en ellos. Entonces ellos tenían graves problemas. Entonces es un celo de una división, ¿verdad? Que pudiéramos comparar actual ahorita. Hay una iglesia que se creó original, Sí. ¿verdad? Y se quedó con los birretes, con las bufandas, con eso se quedó ahí, y con estatuas. Pero no hay una iglesia viva, una iglesia que alcanza al mundo para salvar, no solo para hacer cosas buenas con ella. Entonces vemos esto aquí. Ahora tratan de contaminarla, de decir, nosotros tenemos la verdad y solo a través de nosotros puede ser salvo. Es lo que venían diciendo estos hombres. Tenían en su mente, le habían metido que nadie podía ser salvo fuera del judaísmo. Y ¿saben qué quería? Si usted nota, fíjense que el versículo, por eso es muy importante ver algunas palabras. Cuando estudiamos verso por verso, sistemáticamente, es importante notar algunas palabras. Noten de que dice el versículo: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué estaban diciendo estos judíos en otras palabras? Si ustedes no se hacen judíos, no pueden ser salvos. ¿Y saben por qué estos siempre fueron celosos? De hecho, hermanos, no vamos a negar que los judíos son el pueblo escogido de Dios, y esta es una verdad que no podemos obviar. Pero estamos estudiando en Romanos que no solo por ser del pueblo de Jerusalén, de ser israelitas, son hijos de Dios. Pablo lo está estableciendo en los Romanos, en el capítulo 9. Y fíjense, Pablo establece en Romanos capítulo 9 que cada persona, siendo judío o siendo gentil, que cree en la promesa que es en Cristo Jesús, entonces es un verdadero israelita. No por un rito, sino por la promesa. Es que el énfasis no está, ya el hermano decía, no está en una cuestión externa, está en la esencia de las cosas. Y en el punto que nos enfocamos nosotros es la esencia del Evangelio. Porque de hecho, ya dijimos, el Evangelio es el poder de Dios que transforma la vida de una persona. No se trata con cuestiones meramente externas, de un vestuario, de una cuestión, bueno, la circuncisión era externa o interna. Externa. Y aún ahí estaban equivocados, porque Sí. la circuncisión no venía en Moisés. No, por eso estaba retomando yo esta palabra. La circuncisión no inició con Moisés. ¿Con quién inició? Con Abraham, hermano. Pero fíjate que en parte tenían razón, porque Dios les había mandado eso, que fueran circuncidados. Entonces, nada más que ellos no conocían la gracia. Esta iglesia también así se fundó sin conocer la gracia. Sí, de hecho. Y que los 10 mandamientos, y que aquí, que allá, que el otro. Nosotros estamos de igual manera. Y cuando venían y decían eso,
caía mal el que hablaba de la gracia, y decía, "Este está loco, ¿cómo va a hacer esto? Así es posible". Entonces también ellos, y peor si un anciano te lo decía, ¿no? Lo único que ellos ya te agregaban, para ser salvo tienes que ser circuncidado. Sí. Pero no conocían la gracia. Y más adelante te está hablando que lo llevaron hasta Pedro, y Pedro le dijo, miren, hombre. Sí, de hecho, por eso es que estamos enfocando esto, porque estaban dentro de la iglesia estos que vinieron a predicar, claro que sí. Y ellos habían sido educados de esa manera. Sí. Y ellos estaban en lo que pasa es que no conocían la gracia. Ahora, ya la conocían porque... Por eso la estaban tergiversando, Sí, por sí. eso le estaban diciendo, tiene el mensaje que has oído, ese mensaje que has oído, tenés que agregarle Sí. la circuncisión. Entonces significa que conocían. Ahora, si ustedes se fijan, el versículo 15 es muy importante, porque de hecho nadie va a ir a un lugar, bueno, los que predican la fe más obra, la fe más rito, la fe más cosa, ¿conocen la gracia? ¿Conocen la gracia o no la conocen? Sí la conocen, pero no la conocen cuestiones meramente generales, pero no conocen la esencia de la gracia. Y el problema que se había fundamentado en los judíos aquí era de que ellos estaban pensando, bueno, sí, hubo un hombre que murió en la cruz, en el Calvario, y ellos habían creído, es más, profesaban ser seguidores de Cristo, pero todavía tenían la influencia de la ley y querían hacer de ese mensaje de la gracia más algo. Lo mismo, lo que el hermano acaba de decir, lo mismo, agregarle a la gracia algo que el mismo Pablo, que el mismo Señor ha mostrado. Y si no, por eso vimos los versículos anteriores, el versículo 26 del 14 dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendado que, ¿verdad que no habían sido encomendados el rito de la circuncisión? Pero estos querían infectar el mensaje del Evangelio. Vamos más allá de esto. Miren el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fíjese, quiero que aprenda, hermano, algo importante aquí. Cuando un problema se genera en una iglesia, no hay que ir generalmente a la iglesia. ¿A dónde debemos de ir? A los ancianos, a los líderes. Fíjense que Pablo discutió con los judíos que llegaron a infectar a la iglesia aquí. Sí discutió. Miren el versículo 2, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, ¿con quiénes? Yo me imagino Pablo defendiendo la gracia. Ahora pregunta de usted, ¿está preparado, hermano? De hecho, Dios no nos ha mandado a estar peleando con la gente allá afuera, pero sin embargo necesitamos siempre estar enfocados en la gracia y defender la gracia. Sí, cuando hay oportunidad, porque de hecho, hermano, usted puede venir y decirle a un anciano a la iglesia, hermano, yo creo que usted está un poco desenfocado. Yo por eso les decía el lunes en la predicación, cuando la iglesia ve que realmente un líder está infectando el mensaje de la gracia, entonces es peligroso y es tiempo de tomar acciones. Pero aquí Pablo, fíjense, no trata el asunto, trata con ellos, pero toman una decisión. ¿A dónde fueron? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque de allá venía el problema. ¿Y por qué Pablo va a Jerusalén? Porque de hecho, hermano, si estos se habían atrevido a caminar una distancia enorme para llegar aquí, a este lugar donde estaban ahora, me parece que estaban en Antioquía. Cuando llegan a Antioquía, ¿no creen ustedes que podían haber llegado a otros lugares también? Si estos hubieran sido como aquello, no recuerdo yo, hace unos 10 o 15 años, quizás más, unos 20 años, yo vi aquí un montón de chinitos hasta bautizando perros, gatos y un montón de cosas. ¿Recuerdan ustedes? Yo medio me recuerdo. La secta Mun. Si ellos hubieran venido aquí masivamente enseñando un montón, bueno,
Yo creo que hasta algunos creyentes, he oído historias de que fueron bautizados por los Mus también, porque fueron infectados. De hecho, hermanos, la falsa doctrina, y porque está empoderado por el diablo, de hecho, es peligroso que los creyentes puedan desviarse. Pero quiero que veamos el asunto. Miren lo que dice el versículo 2. Miren algo importante. Y quiero retomar lo que dice el versículo 1 con lo que dice el versículo 2. Vaya a Mateo 28 conmigo. Mire Mateo 28. Quiero que vayamos a Mateo 28 para ver algo importante. Porque Pablo, y usted mismo, puede ver qué es lo que el Señor encomendó aquí a la iglesia. De hecho, este es un mensaje para la iglesia. De hecho, era para los discípulos que debían de enseñarlo a la iglesia. Mateo 28, versículos 19 y 20. Miren lo que dice. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿cuál es la tarea de los creyentes? Ir, o es decir, la palabra ir, cuando usted va yendo en cualquier lugar, debe de ser discípulo. Pero el discípulo no se hace solo dándole un mensaje y ya lo dejó ahí. Necesita enseñarle y enseñarle. Pero no quiero enfocarme tanto en eso. Mire lo que dice. Discípulos, ¿a dónde? Todas las naciones. Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándole, versículo 20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y quién estaba hablando aquí? Ahora dice el versículo 20, enseñándole que se circunciden, ¿más algo? O enseñándole que guarden todas las cosas que Moisés les ha mandado. ¿Verdad que no dice así? O enseñándole que guarden todas las cosas que la Santa Iglesia Apostólica y Romana y no sé qué más haga. ¿Verdad que no dice así? Ahora, enseñándole que guarden el sábado, enseñándole que, ¿verdad que no dice así? ¿Y qué era lo que debían de enseñar? Lo que él. Noten que en quién está enfocado. Por eso, hermano, es importante que siempre cuando nosotros vamos a ser discípulos y a enseñar estas verdades, necesitamos enfocarnos en la enseñanza del Señor. Ahora yo pregunto, ¿la enseñanza del apóstol Pablo estaba enfocada en el Señor o estaba enfocada en Moisés? Señor, Pablo usó la ley y los profetas para ejemplificar que la gracia es diferente a estas cosas. Y lo usó. Yo no voy a negar eso, porque de hecho Romano habla mucho de la ley, Gálatas habla mucho de la ley y muchas cosas hablan de la ley, pero Pablo no estaba enfocado en eso. Usó la ley para mostrarle verdades acerca de la gracia, de lo que el Señor quiso que mostrara. Entonces miren el versículo 20. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta situación. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Noten de que al paso de este viaje de Pablo, Bernabé y los ancianos hacia Jerusalén, pasaron por este lugar llamado Fenicia y Samaria y contaron las maravillas que el Señor había hecho. Ahora la pregunta es, ¿qué les causó a los creyentes de ese lugar el que Pablo les haya contado acerca de los hermanos que habían confiado en el Señor? Gozo. Este es el mismo gozo que debemos de sentir los creyentes cuando se salva a un pecador y recibirlo. No importa, hermanos, a veces nosotros somos así, en cierta medida simples, porque a veces como viene tal vez un nuevo a la iglesia y no queremos ni siquiera acercarnos.
Y yo como soy tan curioso, como tal vez estoy en el rincón, pero bien me fijo en cierta conducta de la iglesia. No debe ser así. Cuando un pecador viene a la iglesia debemos de recibirlo con gozo. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento va a convertirse al Señor. Si ya está convertido, pues necesitamos apoyarlo, necesitamos animarlo. Hermano, necesitamos tener esta actitud como iglesia. Versículo 4, y vamos terminando. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Yo me fijo en el versículo 4, que a lo mejor Pablo empezó a contar otra vez todo lo que el Señor había hecho. ¿Y por qué el Señor había hecho todo eso? ¿Porque lo merecían o por la gracia del Señor? De hecho, Pablo siempre estaba enfocado en lo que el Señor hizo por la gracia de Dios. Por la gracia. Pablo no estaba diciendo, miren, aquí vengo yo, soy un gran apóstol y vengo a presentarme para altercar con ustedes. No, Pablo va y dice lo que el Señor ha hecho. De hecho, hermano, lo que el Señor hace en una iglesia es el testimonio vivo de la presentación y el poder que Dios tiene. Sí, hay muchos aquí que no les gusta venir al culto de oración. No sé por qué, cada uno lo sabe. Pero hermano, hay un gran gozo cuando nos reunimos para orar, para interceder, y el Señor obra o no obra. Aquí hay testimonio, hermano, testimonios del poder de Dios. De hecho, Pablo empezó con esto, no les dijo, miren mi carta de presentación, aquí está el apóstol. No, les digo lo que el Señor había hecho por la gracia de Dios. Y miren el versículo 5. Pero algunos de esa secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora pregunto, ¿eran creyentes o no eran creyentes? ¿Eran creyentes o no eran creyentes? Miren el versículo bien, mírenlo. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían... Ahora hay que tener cuidado, porque de hecho, hermano, y aquí es donde nosotros pedimos a la iglesia que siempre esté intercediendo por nosotros, porque los primeros que pueden desviarse somos nosotros. De hecho, hermano, oren cada vez que oran, oren por los líderes y por los que predicamos, y no solo nosotros de esta iglesia, oren por todos los que tienen el ministerio de predicación, para que no sea infectado el mensaje del Evangelio y de hecho que los creyentes no sean pervertidos y que la obra del Señor no sea pervertida. De hecho, el contexto en el cual estamos, aquí le llaman un concilio, el concilio de Jerusalén, porque de hecho Pablo necesitaba hacerles ver que no era necesario la circuncisión. Quiero terminar con el versículo 6. Para que el que va a seguir en el siguiente miércoles, si Dios nos permite, agarre el tema desde ahí para mostrarle cómo Dios obró en medio de esta trifulca y tan problemas que tenían de perversidad acerca del Evangelio estos creyentes. Miren lo que dice el 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Trataron este problema. Ahora, los problemas, hermanos, acerca de las falsas enseñanzas, usted allá afuera yo no sé lo que está oyendo y no sé si lo está creyendo, pero si está creyendo cosas infectadas, venga donde los líderes, hable con los líderes que le aclaren este asunto. Es muy importante eso. La cuestión de la reunión surgió debido a aspectos doctrinales. Sí, de hecho. Problemas doctrinales. Y venía de Jerusalén un mensaje que Pablo no lo esperaba, ¿no? Que Pablo predicaba la gracia y pensaba que los apóstoles eran los que habían doctrinado a esta gente, porque eran los líderes en Jerusalén. Y van a haber creyentes que, aunque uno esté hablando la sana doctrina, va a costar que su mente se sabe
siempre en las reuniones, yo les digo, las reuniones de los pastores deberían ser para unificar doctrinas, De hecho, no para discutir sobre dinero, otras cosas. Ahora entonces, pero nunca quieren. sí, no les interesa. No les interesa. Entonces, yo me hago la pregunta, si ellos no quieren cambiar de su forma de pensar, ¿cómo tendrán la iglesia? ¿Cómo tendrán un rebaño? Sí. ¿Tendrán el rebaño? Por eso vimos el capítulo 20, verso 28, porque es muy importante, hermano. Termino diciendo, la iglesia necesita estar muy atenta a estas cosas, porque de hecho, la iglesia puede ser infectada fácilmente, y necesita estar expectante a todas estas corrientes de falsa enseñanza que está viviendo la gente. De hecho, cuando esta iglesia allá afuera he oído hablar de la gracia, piensan de que estamos hablando de libertinaje y no es verdad. La gracia es la esencia de lo que el Señor ha dejado para que podamos vivir quieta y reposadamente en el Señor. El problema también es que la iglesia también debe De leer, de hecho. porque si no, solo van a agachar la cabeza y van a decir lo que ustedes tienen es la razón. No, también hay que decir, mire hermano, yo estaba leyendo que esta cuestión, pues explíqueme mejor, pero yo tengo aquí, pasa esto. ¿Verdad? Porque todavía hay iglesias que te dicen, no puedes tomar la Santa Cena si no bautizar. Sí. No poder, todavía te ponen disciplina, todavía esto, todavía, y en los Estados Unidos es mucho eso. Ah, sí, Mucho sí. eso. Y aquí también en El Salvador, muchas iglesias que nosotros con mi hija vamos a una iglesia que los días no querían tomar porque le dije que tiene que ser bautizada. Y yo, no, mire, esto es solo un recordatorio y enojados los líderes. Y él lo hacía. Sí, de hecho, hermano. Por eso es que nosotros insistimos, de hecho, la obra es del Señor y Él obrará en cada uno de los creyentes en la medida que nosotros dejemos que el Señor obre. Pero lo que dice el hermano es cierto. Necesitamos ir cada vez, como los hermanos de Berea, a leer la palabra del Señor. De hecho, hermano, la palabra del Señor es infalible. Y usted puede notar cuando nosotros estamos errados o estamos Y otra hablando. cosa, esto es como la novela también, no hay que perdernos el capítulo siguiente. Ah, de hecho. Porque ahí, si no, ya que concluso, no lo va a entender. Sí. Porque aquí falta todo el capítulo. Sí. Y yo acabo de leer todo el capítulo, entonces ya uno ya puede hacer un bosquejo. Sí, sí. Es más, invitarlos a que lo lean y cuando vengan, que traigan las preguntas a tabla. Que traigan las preguntas, mire, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Es que así debe de ser. Porque si ya no vienen el próximo miércoles, se lo pierden. Sí. Cuidado, si no De hecho, hermano, el hecho de que estamos grabando no implica que usted no pueda preguntar o pueda hacer un comentario. No es misa, no estamos en misa. Nosotros, esta es la gracia. Nos permite poder aprender juntos. No significa el hermano va a decir lo que él quiere o yo no se trata de eso. Vamos a ver lo que el Señor dice.